Hola amigo, quiero contarte sobre el auto Mercedes W140. Majestuoso, potente y duradero. Estas son las palabras que describen perfectamente las características del Mercedes Clase S, W140, que, aunque se convirtió en un clásico hace unos años, todavía está disponible por un dinero ridículo. Por eso es un coche tentador para los jóvenes que quieran sentir el más alto nivel de Mercedes en un coche que cuesta varios miles de dólares. Majestuoso, potente y duradero. Estas son las palabras que describen perfectamente las características del Mercedes Clase S, W140, que, aunque se convirtió en un clásico hace unos años, todavía está disponible por un dinero ridículo. Por eso es un coche tentador para los jóvenes que quieran sentir el más alto nivel de Mercedes en un coche que cuesta varios miles. Motores. En la década de 1990, Mercedes ofrecía más opciones de motores que muchos fabricantes de automóviles económicos hoy en día. En aquellos tiempos la marca en la solapa correspondía aproximadamente al desplazamiento. S280 representaba el motor básico de 6 cilindros con una cilindrada de 2,8 litros y una potencia de 193 CV. No tiene sentido engañarnos pensando que este es el motor adecuado para esta clase de coche. Lo mismo puede decirse de las versiones S320 y 300e, con el mismo diseño de motor, pero ampliado hasta los 3,2 litros y 231 CV. Cada una de estas variantes estaba disponible con una caja de cambios manual. Vale la pena señalar que las unidades de 6 cilindros son diseños en línea. Los motores diésel tampoco eran muy potentes. Este modelo estaba equipado con motores de la serie OM 600 de 6 cilindros con una cilindrada de 3,0 y 3,5 litros y una potencia de 177 CV y 150 CV respectivamente. El par motor no era impresionante y no difería en valores de las versiones básicas de gasolina, 310 a 330 metros Newton, por lo que solo se podía contar con unos costes de funcionamiento más bajos, porque el combustible diésel costaba menos que la gasolina en ese momento. Sin embargo, el duro trabajo del motor no tenía nada que ver con el carácter exclusivo de la clase S, solo los motores V8, 400, 420 y 500, y V12, 600, funcionaron sin problemas. La versión V8 más pequeña tenía una capacidad de 4,2 litros y desarrollaba entre 279 y 286 CV, mientras que la versión más grande, de 5 litros, tenía un poco más y desarrollaba entre 320 y 326 CV. Sin embargo, el parámetro más importante fue el par, que alcanzó los 480 metros Newton. El V8 básico generaba 400 metros Newton, por lo que, para decirlo coloquialmente, había potencia de sobra para todos. Los parámetros fenomenales los proporcionaba el V12 con una capacidad de 6 litros y una potencia de 394 a 408 CV. El par máximo alcanzó los 580 metros Newton, lo que permitió acelerar hasta los 100 km por hora en menos de 7 segundos. También vale la pena añadir que los motores de gasolina de 6 cilindros estaban asociados de serie a transmisiones manuales, las automáticas tenían un coste adicional. Las versiones diésel y gasolina V8 y V12 solo estaban disponibles con cambio automático. A partir de 1995 se utilizaron en los motores de gasolina nuevas cajas de cambios de 5 velocidades, más eficientes. Anteriormente, en los motores diésel se utilizaban cajas de cambios de 4 velocidades hasta el final de la producción. Por supuesto, la tracción la proporcionaba el eje trasero. ¿Qué motor elegir? Elegir un motor para un coche como el Clase S es una historia completamente diferente a la de los coches más populares. En primer lugar, debes considerar qué esperas de un automóvil. Si tu Mercedes va a ser un clásico que quieras conducir en rallies con matrícula amarilla, céntrate únicamente en las versiones S500 y S600. La mejor opción es la LAN, alargada hasta los 5,2 metros, con 4 asientos independientes. El S420 o 400 SESL también es un buen material, pero nunca será tratado del mismo modo que las variedades superiores. Sin embargo, no hay necesidad de ser exigente si se encuentra un ejemplar realmente bien mantenido, incluso con un motor aún más pequeño. Aunque el coche no es precisamente adecuado para la conducción diaria, especialmente en ciudad, se puede considerar como tal. Entonces la elección óptima será la versión S320 o 300e. Vale la pena señalar que esta última denominación también cubre un motor 2,8. En cualquier caso,
No se pueden esperar buenas prestaciones, aunque el fabricante afirma que la versión S320 acelera hasta los 100 km por hora en 8,9 segundos. Tampoco se pueden esperar consumos bajos, aunque es posible alcanzar valores de 12 a 15 litros. Las versiones con cambio manual serán más económicas, pero no tan cómodas. Es difícil recomendar un diésel para la conducción diaria. El bajo consumo de combustible es más bien una teoría, mientras que los mayores costos de servicio son una certeza. Los motores son los más débiles y propensos a fallos, sobre todo el de 3,5 litros, y no encajan en absoluto en el modelo. No es de extrañar que sean los más baratos y más bien indeseados, aunque en nuestra opinión un modelo en perfecto estado técnico, incluso con un turbodiesel, es un clásico valioso. La transmisión por correa de distribución en todas las versiones de motor es una cadena robusta que se puede evaluar y probablemente mantener en funcionamiento. Contrariamente a las apariencias, los motores no son complicados electrónicamente ni requieren mantenimiento. Los costes de cualquier reparación o sustitución estándar resultan principalmente del tamaño del motor y del número de cilindros. El clase SW140 también puede considerarse una aventura o un conocido pasajero. Siéntete como un gángster, un rey, un jeque árabe o simplemente disfruta del lujo comprando un coche por un año o dos y luego vendiéndolo. En este caso recomendamos las versiones V8 de montaje central. Por un lado, buen rendimiento en comparación con el R6, por otro, buen ahorro en comparación con el V12. Además, alta cultura laboral y sonido agradable. Incluso los pequeños fallos del motor no serán tan notorios como en el R6. El principio es simple: si por alguna razón 2 cilindros dejan de funcionar, todavía tienes 6. En esta situación el motor de 6 cilindros ya no sirve para nada. ¿Que está roto? Es difícil hablar de tasas de fracaso, pero vale la pena hacer algunas suposiciones básicas. La fiabilidad y durabilidad de un coche de esta edad dependen principalmente de su pasado. Los motores diésel son más propensos a sufrir averías, especialmente el problemático motor de 3,5 litros, que tiende a sobrecalentarse. Las versiones más baratas de reparar son las de gasolina R6. No es un V8 mucho más caro, pero si algo grave le sucede al V12, probablemente no puedas permitirte repararlo. Hay que recordar que un W140 nuevo cuesta varios cientos de dólares, entre 90 y 200.000 marcos alemanes, y en el transcurso de 25 años solo ha cambiado su valor de mercado. Cualquier mecánico puede manejar un R6 de gasolina, por lo que no hay que tenerles miedo. Esta es la elección óptima a la hora de adquirir este modelo, teniendo en cuenta los costes. Lo único que hay que temer son los problemas con el cableado eléctrico, coches que han sufrido algún accidente o se han inundado. En general, el sistema eléctrico no es un problema en este coche, a pesar de su rico equipamiento. Un auténtico Mercedes, y los últimos fueron fabricados alrededor de los años 90, se reconoce porque, incluso si el coche está en malas condiciones, todos los elementos del equipamiento funcionan. En general, este modelo es uno de los coches mejor fabricados y, por tanto, menos propensos a fallos de su clase. 10 años de diseño no fueron en vano. Aunque los propietarios de los modelos clase C y clase E tienen problemas con la corrosión, la carrocería del clase S puede soportar mucho más. Incluso aunque existan restos de él, las láminas de metal resisten al óxido durante mucho tiempo. Al comprar un modelo relativamente barato, debe centrarse en el funcionamiento del motor y la transmisión automática, porque estas son las áreas más caras. Además, inciden directamente en la movilidad. También vale la pena revisar el eje trasero para detectar fugas. Lo mismo se aplica al sistema de frenos. El uso intensivo desgasta rápidamente las pastillas y discos de calidad media. Cuanto más potente sea el motor, más grandes serán los discos, pero aún así vale la pena considerar reemplazarlos por productos con mayor durabilidad. Especialmente si quieres conducir el coche durante varios años. ¿Vale la pena comprarlo? Depende de qué, pero en nuestra opinión siempre vale la pena. Ciertamente no es un coche para una familia que valora la economía, pero el clase S pertenece a una clase propia, por lo que siempre será un coche valioso. Por supuesto, estamos hablando del W140 y anteriores, ya que no tenemos la mejor opinión sobre el W220. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de publicarlo en los comentarios.
Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en